Es verdad que a los musulmanes les ofende mucho cuando dicen Mahoma en vez de Mohammed. Y es cierto que a lo largo de la historia la literatura en el orbe cristiano nunca ha sido especialmente amable con la figura del profeta Mohammed, más bien todo lo contrario. Uno de los primeros en utilizar la pluma afilada contra la religión del Islam y contra el profeta del Islam fue el monje sirio Juan Damasceno, quien en el siglo VIII usaba su sólida formación teológica para argumentar a aquel que en el griego denominan Mohammed es un profeta falso y no se trata más sino de anticristo. Y claro, las tesis de Damasceno tuvieron que tener notable éxito por la propagación por la cristianidad. Bueno, esto llegaron a los a Occidente adoptando sus discursos en la lengua franca en esta parte de Europa y Latín. De este modo, el profeta Muhammad pasó a denominarse a Mohametus, Mochumetus o Mohamed, entre otras, siendo orígenes de las futuras denominaciones del profeta del Islam en las lenguas occidentales. Pero, el problema no se encuentra en la propia evolución lingüística del nombre a través de la literatura, sino de estereotipo de los problemas asociados con esos nombres. En el occidente no existía la refinada tradición de disputas teológicas en el imperio bizantino. Por ello, los ataques contra la fe islámica y el profeta Muhammad, paz y las bendiciones de Allah estén con él, tuvieron que personalizarse y encarnarse en imágenes viscerales y accesibles en gran público. Por ejemplo, en algunas obras fundamentales de la literatura occidental, como Chanson de Roland, el gran poema, el épico francés en el siglo XI, el profeta sallallahu alaihi wasallam aparece como Mahum o Mahume, formando una trinidad de dioses diabólicos junto al Apolo y Termangat. Y por otra parte, Dante de Alighieri, en su obra Divina Comedia, no se olvida de incluir al profeta Muhammad como Machumeto junto a su primo Ali, que era familiar, que habla los grados del infierno y noveno círculo del infierno se trata del Muhammad y Ali siendo arrojados en el infierno. Mientras que nuestro querido Voltaire se limita simplemente en decir al profeta Muhammad impostor, fanático y hipócrita, en su querida famosa obra El fanatismo o Mahoma. Y claro, no nos olvidemos de nuestro propio país. En nuestro país contamos un destacado representante de la literatura anti-islámica occidental. Sí, señores, se trata de Álvaro de Córdoba. Este teólogo de íntegras y beligerantes convicciones religiosas dedicó a escribir a mediados del siglo IX un tratado de El Indiculus Limosus, que trata con mucho gusto a la religión del Islam y especialmente al profeta Muhammad, paz y las bendiciones de Allah esté con él. Dice lo siguiente, que no ha habido nadie tan perdido por las inmundancias de lujería, y le atribuye también diciéndole malolientes testículos. No se puede decir que la obra de Álvaro no tuviera un gran efecto especial en el ámbito cristiano, porque en un futuro formará una cadena que construirá un estereotipo monstruoso en el tono de la figura del profeta Muhammad. De hecho, si consultamos en eminentes diccionarios de la lengua española, como el Diccionario de las Autoridades, 1734, vemos cómo define al profeta de Islam y a los musulmanes como mohametano. ¿Y qué podemos concluir con todo esto? Pues evidentemente a lo largo del siglo los países orbe cristianos, particularmente nuestro país España, en el nombre, la figura del profeta Muhammad ha estado vinculado con un estereotipo, con coactaciones profundas, negativas e incluso ofensivas sobre la figura del profeta, que eso ofende a miles y millones de musulmanes. Así que si tú no quieres ser un eslabón en esta cadena, entonces rompe esta cadena y empecemos a llamar al profeta del Islam, profeta Muhammad en vez de Mahoma.